Bien, ahí está, comenzamos entonces. Bueno, la clase de hoy, método sintotérmico y ciclo menstrual ovulatorio. Quise sumar las dos cosas porque creo yo que está muy bueno saber cómo funciona un ciclo menstrual ovulatorio para entender por qué funciona el método sintotérmico. Así que la primera parte va a estar dedicada al método sintotérmico y ya al final un repaso súper breve de cómo funciona un ciclo menstrual porque no quiero que sea esto todo un choclo gigante que no entendamos nada. Así que nada, mi nombre es Victoria Villalba, soy educadora en el método sintotérmico y terapeuta en ginecoecología. Estudié en la Escuela de Ginecoecología de Sofía Slobo Parisi, que después un poquito más adelante la voy a nombrar. Eh, y bueno, esta es una clase introductoria básicamente para saber qué es el método sintotérmico, por qué funciona, cuáles son sus beneficios y cómo funciona un ciclo menstrual ovulatorio. Yo creo que cancelé la opción de que activen el audio porque a veces pasa que uno por accidente lo activa y bueno, se va yendo el audio para todos lados. Eh, por eso los cancelé. Igual al final de la clase los abro de vuelta por si necesitan hacer alguna pregunta y también me pueden ir dejando preguntas en el chat. Ah, ahí me aparece que alguien quiere entrar. Buenísimo. Así le voy a admitir, no, no voy a tener que estar revisándolo todo el tiempo entonces. Así que genial. Bueno, empezamos nomás. A ver, ¿qué es el método sintotérmico? El método sintotérmico es un método de autogestión de la fertilidad, tiene un montón de evidencias científicas, hay un montón de papers, revistas científicas que hablan acerca del método también. A ver, voy a poner acá para ver un par de chicas. Ahí va, ahí veo más caritas, me gusta. Eh, Genial. Bueno, hay un montón de evidencia científica que respalda el método sintotérmico. De hecho, tengo todos los links, si quieren, para poder entrar, para poder chequearlos. Ahí voy admitiendo más chicas. Como está quedando grabada la clase, igual cualquier persona que entre después me pide el link para poder verla. La voy a subir a YouTube seguramente, así es más cómoda y no es tan pesada. Así que bueno, continuamos. Es un método autogestivo de la gestión de autogestivo de la fertilidad, ¿bien? Eh, Estos papers científicos y revistas, si quieren pedirme el link por WhatsApp, se los puedo pasar. Si no, también tengo un post en Instagram dedicado un poquito al tema también. Y hay un montón de páginas y cuestiones que habla acerca de la efectividad del método. Así que bueno, lo más importante creo yo para entender por qué funciona el método sintotérmico o qué es el método es que no es un método predictivo porque la fertilidad no se puede predecir. La fertilidad se puede observar. Eh, Hay que tener mucho ojo con esto porque se está poniendo como muy de moda eh, esto de las aplicaciones donde una registra el ciclo, ¿no? Que está buenísimo registrarlo y la aplicación te da un montón de beneficios recopados, pero el error que suelen cometer es que te suelen decir cuándo vas a ovular, cuándo estás fértil, cuándo vas a menstruar, y eso no se puede predecir porque un ciclo puede ser completamente diferente al anterior. Si bien hay un montón de ciclos que se nos parecen, nada nos da la seguridad de que el ciclo que estamos transitando en este momento sea igual al anterior. Por eso la fertilidad no se predice y el método sintotérmico no intenta predecir cuándo vamos a ovular nosotras en base a ciclos anteriores. Lo que hace el método es observar día a día la fertilidad para observar cuándo podemos abrir nuestra ventana fértil y cuándo ya ovulamos, ¿sí? Se ve en retrospectiva. Nosotros podemos confirmar una vez que ya ovulamos y en base a ciertas reglas podemos determinar si somos o no somos fértiles. Por eso lo que hace el método, lo que nos permite el método es estudiar el progreso de la fertilidad particular, tanto de cada individuo, porque todos los individuos somos diferentes, pero también de cada ciclo, porque todos los ciclos son diferentes. Si bien se pueden parecer mucho uno de otro, son diferentes y uno puede ser muy diferente con respecto al anterior en cualquier momento. Así que, porque hay un montón de particularidades que nos atraviesan, ¿no? Una enfermedad puede hacer que ovulemos más tarde, un momento de estrés puede hacer que ovulemos más tarde, que se nos adelante inclusive. Puede hacer que no ovulemos directamente, que tengamos un ciclo no ovulatorio. Así que eso es lo que hace el método, ver día a día para ver efectivamente si lo que nosotros estamos viendo es un sangrado de menstruación, si realmente ovulamos y demás cosas. Para hacer esto, ¿qué es lo que utiliza el método? Utiliza biomarcadores de fertilidad para determinar si hubo o no hubo ovulación justamente, ¿no? O si nos estamos acercando a una ovulación.
Estos biomarcadores son el fluido cervical, que obviamente estudiamos en profundidad todos los tipos de fluidos para poder entenderlos, saber cómo clasificarlos, cómo anotarlos, y también vamos a estar viendo la temperatura corporal basal, que se toma todos los días, dependiendo de ciertas reglas. Algunas personas decían no tomarse la temperatura los primeros días, por ejemplo, del ciclo, pero eso se ve más adelante. De entrada se toma todos los días la temperatura. Así que lo bueno de esto es que para utilizar el método lo único que necesitamos es, además de la inversión de estudiar, aprender el método sintotérmico, esa básicamente es la única inversión que tenemos, porque después es usar un termómetro digital común, no hace falta que sea un termómetro de doble dígito, con uno común ya estamos, incluso un termómetro de galio o los de mercurio, ¿no? No se venden más los de mercurio, ahora son de galio, pero bueno, es el mismo sistema. Una lapicera y una hoja con la grilla impresa. No necesitamos más que eso. Incluso he visto chicas que con una hoja cuadriculada te arman la grilla de ella y ya está. Pero bueno, en primera instancia, una hoja con la grilla impresa y tomarnos 5 minutos al día para anotar nuestra temperatura, nuestro fluido. Si sentimos que necesitamos anotar algo más, lo anotamos, pero más que eso no hace falta. Y después aplicar el conocimiento. Por lo tanto, que una vez que tenemos calado el método, es algo que nos acompaña en nuestro día a día y lo vamos utilizando de aquí en más sin ningún otro tipo de inversión, básicamente. Eso es lo que está buenísimo. A ver, voy a bajar acá si se ven mejor las letritas. Bien, entonces les decía, gracias a estos biomarcadores vamos a poder aplicar 4 reglas anticonceptivas que nos van a ayudar a determinar tanto el inicio como el fin de nuestra ventana fértil. Estas reglas las aplicamos conservadoramente, rigurosamente, porque de esa rigurosidad es lo que depende la efectividad del método. Imagínense que el método sintotérmico tiene un nivel de eficacia del 99,6% en el uso perfecto y 98% en el uso típico. Es prácticamente el mismo que tienen las pastillas anticonceptivas o la mayoría de los anticonceptivos hormonales, inclusive del preservativo, ¿no? El preservativo masculino. Por lo tanto, la efectividad es muchísima. Cabe aclarar que ningún método es 100% efectivo y que depende de nosotras y de la forma en que la apliquemos, como la efectividad del método, ¿no? Depende del uso que le demos. Así que cuando nosotras aplicamos rigurosamente las reglas, tenemos un 99,6% de probabilidad de evitar el embarazo, porque de eso estamos hablando en este momento, que es anticonceptivo. Estamos hablando del método sintotérmico como anticonceptivo, ¿bien? Y 98 en el uso típico es un montón igual, la verdad. El uso típico dentro de lo que es el método podría deberse a, por ejemplo, que aplicamos una regla y no la aplicamos muy bien. Le pifiamos 1 o 2 días y, bueno, nos bajó un poquito la efectividad en un 98%. Ya para bajar más que eso tendríamos que directamente no aplicar las reglas y no sé, que sea viva lo que todo, ¿no? Pero bueno, es muy efectivo, a eso vamos, ¿no? Y hay un montón de evidencia científica que lo respalda. Así que bueno, gracias a esta información, lo que nosotros vamos a hacer es determinar la ventana fértil y vamos a poder considerarnos seguras fuera de la ventana fértil para tener relaciones sexuales con nuestra pareja sexual. Normalmente el método se utiliza como una pareja fija, ¿por qué? Porque este es un método como las pastillas hormonales, por ejemplo, ¿no? Donde uno elige cuidarse sin preservativo, tener relaciones sexuales sin método de barrera, ¿no? Entonces, fuera de nuestra ventana fértil, es decir, en nuestra ventana no fértil, podemos tener relaciones sexuales con nuestra pareja sin necesidad de utilizar preservativo o un método de barrera. Y dentro de nuestra ventana fértil vamos a poder tomar nosotras decisiones anticonceptivas. Es decir, cómo elegimos cuidarnos nosotras, sea la abstención sexual, sea teniendo relaciones sexuales sin penetración, sea utilizando un método de barrera dentro de nuestra ventana fértil. Cada una eso lo elige. Normalmente las personas que lo usan como anticonceptivo ya tienen una pareja fija, ya se han hecho un examen de sangre para asegurarse de que ninguno de los dos tenga algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Obviamente, si vas a estar con alguien que no conoces o no estás segura de que no esté con otras personas o de que no tenga nada,
hay que usar preservativo de barrera. Esto es tanto con el método como cualquier otro anticonceptivo hormonal. Bien. Este es un pequeño ejemplo de grilla que pongo. Voy a revisar el chat por las dudas. No, todo bien, genial. Este es un pequeño ejemplo de grilla que pongo. Esta es una grilla hecha en Excel. En este caso, me gusta verlo más así porque una foto ahí de la grilla escrita a veces es medio confusa, pero si bien puede parecer un choclo en este momento, si la analizamos, es bastante simple. Todos estos numeritos son las temperaturas. Y cada circulito es la temperatura que tuve un día, que tuve otro, que tuve otro, que tuve otro, y demás. Y esto que ven acá son los fluidos cervicales que en este caso están escritos con una nomenclatura que usamos. Pero esto es cuando ya aprendemos bien el método, porque al principio no usamos la nomenclatura, sino que usamos como este que ves, que se ve acá que dice clara de huevo. Es decir, la descripción del fluido. ¿Para qué? Para agarrar cancha, ¿no? Describiendo fluidos, y después sí, cuando ya estamos cancheras, es más rápido usar la nomenclatura y ya está. Estos son los dos biomarcadores que vamos a estar anotando. El resto son aplicar reglas anticonceptivas. Acá se puede ver cómo está aplicada la regla 3 y la regla 4, en este caso. Y se las recorté un poquito, ¿por qué? Porque esta es una grilla mía, y yo tengo ciclos re largos, y si quería meter mi grilla acá, no me iba a entrar a la pantalla. Imagínense, acá estoy en el día 33, y todavía no termino mi ciclo. No me acuerdo de qué fecha es esta, pero bueno. Más que nada para que se vea cómo es una grilla, ¿no? Entonces esto lo tendrían impreso y anotarían. Acá el día del ciclo en el que están, acá empezó desde el ciclo 12, la fecha, la hora donde me tomé la temperatura, marcamos acá la temperatura y por este lado marcamos los fluidos. Después este es un espacio extra por si tenemos alguna anotación en especial que haces, ven acá puse feliz, motivada, cerca de la ovulación, justamente, ¿no? Tiene todo mucho sentido acá. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Creo que ya más o menos como que fuimos nombrando algún que otro beneficio, ¿no? Pero además de todo esto anticonceptivo, lo que hace el método, lo que nos permite hacer el método también, es que a través de estos biomarcadores vamos a poder estudiar cuál es nuestra producción hormonal de nuestro ciclo e identificar en base a eso también posibles desequilibrios, o sea, un exceso de estrógenos, una falta de progesterona. Todo esto se estudia un poco más en profundidad, ¿no? A la hora de aprender el método sintotérmico. Si bien no es la idea usarla como una herramienta de diagnóstico, sí se usa como un monitor de salud, básicamente. Vamos a poder monitorear nuestra salud hormonal y cíclica a través del método sintotérmico y vamos a poder estudiarlo en varios ciclos, porque una cosa es que un ciclo no sé, tuve una fase corta, o si fue más cortito y demás, eso a priori no nos está diciendo nada. Lo que nos dice es, cuando varias grillas vamos notando lo mismo, ¿no? Vamos notando un patrón que nos sucede y nos puede estar hablando de inflamación, de falta de progesterona, de demás cosas. Por eso nos sirve entonces también como monitor de la salud, y muchas chicas incluso lo usan como monitor de la salud específicamente, porque capaz que no tienen una pareja sexual fija y más allá de que sepan si están fértiles o no, van a elegir siempre utilizar el método de barrera, siguen graficando igual porque les interesa ver cómo está su fertilidad, porque la fertilidad nos habla de salud también. No somos fértiles solamente para concebir, somos fértiles porque estamos saludables. Nos interesa ser fértiles para estar saludables. Así que, bueno, esa es una buena herramienta, un buen beneficio del método sintotérmico. Y otro beneficio también, más allá de que ahora hablamos de lo anticonceptivo, es que también se puede usar como conceptivo. Nosotros elegimos cómo utilizar el método. Esto se aplican un poquito diferente las reglas, pero no es muy complicado, sinceramente. Y así puedes ver cuáles son las mejores fechas para utilizar el método para tener relaciones y buscar un embarazo, ¿no? De hecho, yo lo usé para buscar un embarazo como conceptivo. Yo empecé con el método, hablando un poquitito de mí, en el 2021 lo estudié con Sofía Lobo París y creo que era una de las primeras veces que ella... ella ya lo venía enseñando de antes, si no me equivoco. En el 2021 lo aprendí y lo utilicé todo el 2021 como anticonceptivo, todo el 2022 también. Súper genial, la verdad, sin problemas. Algo que me benefició en particular a mí fue que yo tengo ciclos muy largos y el método sintotérmico, justamente al mostrarte en la fecha en la que ovulás, vas a poder saber también
aprox, pero la verdad que muy certeramente en mi caso, la fecha en la que vas a menstruar. Para mí eso era algo incierto. Yo tengo ciclos de 50 días, de 40, de 30, así. Entonces siempre era un cierto, uy, menstruaré, estaré embarazada. ¿Qué será de mi vida este ciclo, no? Pero bueno, desde que lo empecé a usar ya tuve la certeza de que efectivamente ovulé y de que efectivamente en tantos días iba a menstruar, ¿no? Así que eso para mí fue un beneficio gigante. Fue en el entonces que contaba, que fue, lo usé en todo el 2021, lo usé luego en el 2022 y en el 2023, a mediados del 2023, decidimos con mi pareja que queríamos encontrar un embarazo, así que dije, bueno, vamos a utilizarlo como conceptivo. Encontré las fechas, las mejores fechas para tener relaciones, que podrían no haberlo hecho, pero no tengo ninguna afección que me impida a mí buscar un embarazo en mi caso particular, pero a muchas personas que les cuesta encontrarlo les sirve también para descartar muchas opciones de por qué se puede estar dificultando la búsqueda, ¿no? Así que bueno, en mi caso no hubo ningún problema, lo usé como conceptivo. En el segundo ciclo conseguí el embarazo y bueno, está mi niña de 1 año ya. Así que bueno, eso es otro beneficio, porque tanto lo usamos como anticonceptivo, cuando tenemos ganas, le damos una vuelta de tuerca y ya está. Por otro lado, bueno, ¿a qué nos atañe todo esto? A autogestionar nuestra fertilidad, saber sobre nuestra salud sexual y estar libre de paso de consumir hormonas sintéticas para silenciar nuestro ciclo, básicamente, y controlarlo, siendo que se puede controlar de una forma mucho más amena, ¿no? Para nuestra salud. ¿Cuándo puedes utilizar el método? Se recomienda que estudiarlo primero con una educadora, comenzar a registrar y cuando tengas 3 ciclos ya graficados y que estés segura de aplicar bien las reglas anticonceptivas, ahí ya lo puedes utilizar como anticonceptivo. 3 gráficas aproximadamente, si necesitas más gráficas para sentirte más segura, se puede. Si a la segunda gráfica ya estás reducha y estás 100% segura de que lo estás haciendo bien, bien, vamos para adelante. Pero más o menos con unas 3 villas estaría perfecto. Bien, un poco de historia. Está bueno saber un poco de historia, cómo llegamos hasta acá, ¿no? ¿Por qué antes nos hablaba del método y ahora? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo viejo? En realidad tiene un montón de años el método sintotérmico. Disculpen mi pronunciación por algunos nombres, capaz que no los pronuncio muy bien, pero bueno. Fue desarrollado en primera instancia por Conald Prem a finales de los 50 y en paralelo Joseph Proctor también desarrolló y promovió el mismo método en Austria, lugares completamente diferentes. Conald creo que era, si no me equivoco, estadounidense. Estaba ahí, la información estaba ahí, necesitaba ser desarrollada nada más. ¿Por qué no se supo mucho del método? Y básicamente porque quedó mucho dentro de un ámbito religioso. Eh, Se utilizaba, yo no soy religiosa, así que no tengo mucha idea de, capaz que me equivoco, a esto me refiero básicamente, ¿no? Pero si no me equivoco, creo que fue más que nada del lado del cristianismo. Puedo estar equivocándome y que sea otra religión, pero bueno, fue muy divulgado dentro del ámbito religioso. ¿Por qué? Porque era una forma que, acorde a sus ideales, ¿no? Porque están en contra de los métodos de barrera, mucho menos de los métodos hormonales por considerarlos abortivos. Entonces, utilizaron el método sintotérmico para determinar las ventanas fértiles y si deseaban no tener un hijo, dentro de las ventanas fértiles evitaban entonces tener relaciones sexuales, ¿no? Se abstenían de relaciones. Y es muy interesante esto porque me lo puse a estudiar un poquito. Obviamente en la escuela de ginecoecología donde estudié lo vimos esto, lo estudiamos mucho por ahí. Y incluso hubo unos fieles, capaz que me equivoco acá en el cuento en esta historia, pero que le enviaron una carta, creo que a un obispo, si no me equivoco, preguntándole acerca de si estaba bien utilizar este método y abstenerse de tener relaciones, y este obispo, no sé qué entidad religiosa, les contesta que estaba perfecto y que esos fieles no tenían que ser molestados. 2 veces se les preguntó, las 2 veces se recibió la misma contestación. Nada, a mí me parece un dato interesante, pero quedó dentro del ámbito religioso. Entonces, más con la propaganda que tienen las pastillas anticonceptivas y demás, para el resto de la gente les quedaba eso, básicamente ni escuchaban hablar de estos métodos, y si los escuchaban lo tomaban como que era algo de la religión y ya está. Pero en el 90
se va a estar creando la Asociación de Profesionales del Conocimiento de la Fertilidad, o AFAP, tienen su página si quieren buscarla, que fue la primera escuela de enseñanza por fuera de un contexto religioso. ¿Sí? Eso está buenísimo, se abrió a la comunidad laica. Y en el 95, la doctora Toni Weschler, que viene de esta asociación, que viene de la FAP, creo que es una cofundadora, si no me equivoco, publicó su libro sobre el método sintotérmico, donde enseña su uso y su aplicación de una forma laica. Creo que lo... Sí, lo dejo. Este libro, Tu fertilidad, de Toni Weschler. Básicamente nos basamos muchísimo en este libro, las reglas están sacadas de este libro, la información, todo, con una pequeña vuelta de rosca. ¿Por qué? En 2021, me pareció importante ponerlo acá para explicar esto, Sofía Slobo Parisi, la persona con la que estudié en su escuela, en la Escuela de Ginecología, va a estar creando la primera formación latinoamericana de educadoras en el método sintotérmico. Y esto es muy importante, no solo porque antes el acceso era complicado. Hay algunas educadoras que enseñan en México, por ejemplo, todo dolarizado, por lo cual capaz que en nuestro contexto económico costaba un poquito, ¿no?, acceder al aprendizaje de este método. Y más allá de eso, de poder hacerlo más accesible, que está buenísimo, lo que hace Sofía es hacer unos pequeños cambios, no, no es que cambió todo, son unos pequeños cambios muy minúsculos pero notorios a la hora de aplicar las reglas anticonceptivas que hacen que su aplicación sea más beneficiosa para nuestro contexto. Porque el método fue desarrollado, como decíamos, en Austria, en Estados Unidos, y las reglas se aplican dentro de ese contexto. Y no es lo mismo. No es lo mismo ovular llevando una vida estadounidense, en Estados Unidos, que ovular acá en nuestro contexto sociocultural latinoamericano. Entonces, estos pequeños cambios son muy importantes y nos ayudan a ver nuestra fertilidad, nuestra ovulación de una forma diferente. Acá la que más tiene experiencia en esto es Sofía, obvio, y ella misma enseñándonos nos cuenta a lo largo de los años cómo ha visto a gráficas, ¿no?, hechas bien basadas en el libro que les comentaba de Toni Weschler, y con los pequeños cambios que les va yendo ella, que no son grandes cambios. Si nos ponemos a estudiar el libro, en realidad es prácticamente lo mismo, pero son ciertas particularidades que nos muestran que ovulamos diferente, que tenemos una fertilidad diferente, y que tenemos que aplicar este conocimiento del método, pero dentro de nuestro contexto. Así que nada, eso está buenísimo. Sabemos que a la hora de estudiarlo no vamos a estar aprendiendo el método, eh, ¿cómo decirlo? No lo vamos a estar estudiando como si fuéramos primermundistas, básicamente, sino por lo que somos, ¿no? Latinoamericanos con un clima diferente, con unos horarios diferentes, con un hemisferio diferente, con una forma de fertilidad y de salud sexual diferente. Así que está bueno porque esto se basa en nosotras, acá. Ese mismo año, Sofía, junto con otras compañeras también, es cofundadora de Latinoamérica Fértil, la primera organización latinoamericana feminista laica para la divulgación de los MAF, es decir, métodos de autogestión de la fertilidad. Se hizo ese pequeño cambio de nombre, en vez de métodos de planificación familiar, es método de autogestión de la fertilidad, porque nos atañe no solamente la planificación familiar, no estamos haciendo este método solamente para decidir tener o no tener hijos, estamos para monitorear nuestra salud y saber si estamos teniendo una vida sana, básicamente, es decir, fértil, ¿no? Así que bueno, nada, me pareció re importante poner un poco de este contexto histórico, ¿no? Esto es a lo que se refiere método sintotérmico. A ver qué hora es. Opa, ¿cómo pasa? Bueno, bien, buenísimo. Vamos bien. A ver, voy a poner acá. Ahí va, les volvió a ver las caritas, porque lo había sacado para que se vea mejor el texto. Bueno, y ahora me gustaría explicar más o menos brevemente cómo funciona un ciclo menstrual para entender por qué el método justamente funciona, ¿no? No es lo más normal del mundo saber cómo funciona un método, saber cómo funciona un ciclo menstrual. Debería serlo, pero no lo es. La realidad es que en la escuela no nos lo enseñan, más allá de que tenemos que protegernos de embarazos no deseados, no nos dicen mucho más que eso.
cuando estudiamos o intentamos investigar un poco, siempre hablan acerca del mismo ciclo de 28 días como lo único correcto y cómo debería ser y ya. Y venimos de años de eso, ¿no? No nos lo enseñan en las escuelas, a nuestras abuelas no lo saben, nuestras madres no lo saben normalmente, así que bueno, está bueno interiorizarse un poco en cómo funciona nuestro ciclo menstrual. Bueno, acá hice un pequeño apartado de los profesionales de la salud. No es mi idea darle con un caño a ningún profesional de la salud. ¿Habrá muchos que crean que no es necesario que nosotras sepamos? Sí, los hay. También hay muchos que sí les interesa, pero bueno, la realidad es que en una consulta de 10 minutos no te pueden estar explicando todo. Así que bueno, simplemente lo dejo ahí. Bueno, el aparato reproductor femenino. Está bueno ver cómo es todo, ¿no? Este es el canal vaginal. La parte de abajo, que es la que no está apareciendo en pantalla, va a estar la vulva, pero bueno, de la vagina. La cervix, que es donde se producen nuestros fluidos cervicales. Adentro del útero va a estar nuestro endometrio, que es la capa más finita de piel que está dentro del útero, que es la que crece durante la primera parte de nuestro ciclo, eh, y es la que sangra, la que se desprende a la hora de que suceda la menstruación. Por acá están las trompas uterinas, aquí es donde sucede la fecundación, si es que sucede. Acá están las fimbrias, que es lo que está casi unido, pero no está unido a los ovarios. Y en los ovarios es donde se va a estar produciendo, eh, donde se van a estar madurando los óvulos y donde se van a estar produciendo todas las hormonas ováricas. Esto es lo mismo, pero visto desde otro lado. Está bueno porque para entender que no es una cosa así recta, ¿no? Nuestro útero. En realidad es más bien así como se ve acá, pero es una cosita curva, que está como enroscada ahí adentro, en la zona de nuestra pubis, ¿no? Acá sí se ve la vulva con todos los labios, orificio de la vagina, el clítoris, intravaginal, el útero, lo que ya vimos, pero desde una posición un poco más realista. Y esto es lo que nos atañe muchísimo a nosotros acá en este momento, porque queremos entender cómo funciona un ciclo menstrual. Todo prácticamente funciona, crece y funciona dentro del ovario, ¿no? Al principio de nuestro ciclo, lo que va a estar sucediendo va a ser una maduración folicular. Tenemos los ovocitos, o sea, óvulos inmaduros, estos son los ovocitos, y a medida en la que va avanzando el ciclo, es decir, después de nuestra menstruación, o un poquito antes de que termine la menstruación también, van a estar, va a estar habiendo una producción hormonal que haga que nuestros ovocitos se cubran de un folículo, ¿no? Esto es maduración folicular. Y a lo largo del ciclo, este folículo va a estar generando estrógenos, que los estrógenos van a estar haciendo crecer nuestro endometrio para alojar un óvulo fecundado. Va a estar madurando el folículo, perdón, va a estar madurando el óvulo y va a estar generando también, o le va a estar pidiendo que se genere a la cervix los fluidos cervicales para hacer de un ambiente más húmedo y ameno para que sobrevivan los espermatozoides y lograr así un embarazo, ¿no? Entonces, a medida que avanza el ciclo, este folículo va a estar creciendo hasta que el ovocito deje de ser un ovocito y pase a ser un óvulo maduro y se rompa el folículo. Se rompe el folículo para liberar el óvulo y que sea absorbido por la fimbria y que logre la fecundación. Esto en el caso de que suceda una fecundación. Si esto que se ve acá no sucede, el ovocito o el óvulo, perdón, va a ser reabsorbido dentro de la misma trompa uterina. Pero mientras tanto, a la hora de romperse este folículo, se va a convertir en una glándula temporal llamada cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo va a estar segregando progesterona para sostener el endometrio que va a estar alojando un óvulo fecundado. En el caso de que no exista óvulo fecundado porque no hubo fecundación, el cuerpo lúteo va a estar viviendo unos 14 días aproximadamente, o idealmente los 14 días, y se va a reabsorber dentro del mismo ovario, va a caer la progesterona, la producción de progesterona va a caer porque ya no va a haber cuerpo lúteo que la produzca,
y el endometrio por ende se va a caer, porque la progesterona lo que hace es sostener este endometrio. De hecho, si sucediera una fecundación y se alojara un óvulo fecundado aquí en el endometrio, el cuerpo lúteo va a seguir funcionando durante los primeros 3 meses aproximadamente, hasta que la placenta se cree y empieza a generar su propia progesterona para seguir sosteniendo el embarazo. O sea, entre tantos beneficios, porque tiene un montón de beneficios la progesterona, pero entre tantos beneficios, lo que hace es sostener el endometrio, evitar que se caiga. Cuando no hay fecundación, se reabsorbe por el ovario, el cuerpo lúteo, deja de dar producción de progesterona, cae el endometrio y por eso menstruamos. Esto es una pequeña explicación, si quieren sacarle captura, si les interesa, si me lo piden, se los mando también escrita, como para repasar un poco, ¿no? Entonces dijimos, el día 1 del ciclo comienza con la menstruación, ¿bien? Que es la descamación del endometrio. Una vez que sangramos, los ovarios van a comenzar a segregar las hormonas para que crezca el endometrio, para que maduren estos ovocitos, para que el folículo empiece a crecer en los ovocitos, ¿no? Crecen varios al mismo tiempo normalmente, hasta que hay uno dominante, que es el único que crece, el resto dejan de crecer, para que suceda una ovulación. Raramente suceden dos, es lo menos común, pero raramente puede suceder que maduren dos y que haya dos ovulaciones. De pasar eso, tienen que pasar dentro de las mismas 24 horas. Esto está bueno saberlo porque atañe a las reglas del método sintotérmico, justamente, para evitar que un embarazo no deseado, ¿no? Que es lo que tratamos de evitar, se tiene en cuenta el hecho de que una vez que sucede la ovulación, pueden pasar dentro de las 24 horas siguientes, puede pasar que volvamos a ovular. Es lo más raro del mundo, pero sucede, existen los gemelos, existen los mellizos, sucede, ¿no? Entonces, para evitar esto, hay una regla que atañe el hecho de que una vez que se confirma la ovulación, se esperan determinados días para evitar que haya madurado otro óvulo, ¿no? Entonces, dejé de leer yo, así que segunda semana del ciclo. Bueno, sí, exacto. A partir de la segunda semana va a haber un folículo dominante, y va a ser el único maduro, excepcionalmente dos. Creo que todo esto ya lo dije. Mientras tanto, el folículo que se rompió para liberar ese óvulo maduro se convierte en esta glándula temporal llamada cuerpo lúteo, que va a empezar a liberar la progesterona. ¿Por qué me gusta aclarar bien esto de que produce progesterona durante 14 días? Porque hay diferentes fases dentro del ciclo y el método sintotérmico atañe eso también, ¿no? Estudia básicamente las dos fases de nuestro ciclo. Si se quiere, se puede dividir en 4. En el método lo vamos a estar dividiendo en 2 a métodos prácticos. ¿Por qué? Porque vamos a estar dividiendo lo que es la primera fase, que es la folicular, justamente, folículo, maduran los folículos, y la segunda parte, que es la lútea, por el cuerpo lúteo que genera progesterona, ¿no? A ver. Este gráfico lo acorté, es más grande normalmente, pero suele espantar un poco, así que me gustó dejarlo así cortito para que se entienda un poquito mejor. Esto es lo que vimos antes en los ovarios, solamente que hacía paisado, ¿no? Este es el primer día del ciclo, mensa acá es de menstruación. Entonces tenemos por acá los folículos, nuestra temperatura, nuestro endometrio. Comienza con la menstruación. Este es el endometrio menstruando. Y los folículos están chiquititos y están inmaduros. Nuestra temperatura está más cercana a los 36 grados. Avanza el ciclo, ¿no? Esta es nuestra primera fase del ciclo, es la fase folicular. A medida que avanza el ciclo, se va madurando el óvulo, ¿no? Va creciendo el folículo. Cuando sucede la ovulación se rompe y libera el óvulo. Después de que se rompió este folículo y el óvulo maduro fue liberado, se va a crear el cuerpo lúteo. Con la creación del cuerpo lúteo, además de estar sosteniendo nuestro endometrio, lo que va a estar haciendo es aumentar nuestra temperatura. Entonces nuestra temperatura, a medida que lo tenemos todos los días, vamos a notar que un día va a haber un salto térmico y este salto se va a mantener. Eso es lo que va a determinar
que nosotras efectivamente ovulamos. Con el salto térmico simplemente no, aplicando reglas para confirmar que el salto térmico que estamos viendo es realmente un salto térmico debido a la producción de progesterona que genera la ovulación. Así es como lo confirmamos, ¿no? Entonces esto va a continuar así durante 14 días, hasta que al no haber embarazo se va a empezar a degradar, el cuerpo lúteo va a dejar de producir progesterona, por lo tanto nuestra temperatura va a caer, y cuando vamos con nuestra temperatura cae, oh sorpresa, nuestro endometrio también va a caer y vamos a empezar a menstruar. Si observamos esta liñita que está acá, punteada, que marca el inicio de nuestra ovulación, también está dividiendo las dos fases. La primera fase, la folicular, y la segunda fase, la lútea. La menstruación entra dentro de la fase folicular y la lútea antes de volver a menstruar. Esta sección que queda acá es el inicio de una nueva menstruación, ¿bien? Por lo tanto, ven, esta es la línea que vamos a... Ah, mira, acá lo dice, incluso me he olvidado. Dice fase folicular, fase lútea. ¿Y por qué nos interesa esto? Bueno, porque está muy bueno entender que dentro de nuestro ciclo hay dos fases, la folicular y la lútea, y que una es variable y la otra va a ser estable. La fase folicular es variable. De hecho, cuando les contaba que mis ciclos a veces duran 40 días, a veces 30, a veces 50, lo que está variando ahí es mi fase folicular. Es decir, mi cuerpo a veces tarda más y a veces tarda menos en ovular. Es en el mío particular. Después depende de cada una qué suceda en el cuerpo de las demás, ¿no? Pero bueno, ahí cuento hago un paréntesis para contar en mi caso particular. Entonces, la fase folicular va a ser variable y una vez que ovulamos, la fase lútea va a durar siempre lo mismo. Depende de cada cuerpo, sí, algunos pueden ser 11 días de fase lútea, otros pueden ser 14. No puede ser más de 16 días. De hecho, lo ideal sería una fase lútea de 16 días. Dentro de nuestro contexto es súper raro que se vea eso. Normalmente son 14 y es como buenísimo, genial. 14 días de progesterona, es re importante para la salud. Entonces, cuando se atrasa nuestra menstruación, lo que en realidad se está atrasando no es la menstruación, sino que es la ovulación. O sea, tardamos más en ovular y por lo tanto tardamos más en menstruar. Unos pequeños ejemplos hay acá, ¿no? Un ciclo de 21 días y tiene una fase folicular más bien cortita, 7 días y son 14 días idealmente 14 días de fase lútea. En un ciclo de 30 días, bueno, una fase folicular un poquito, o la de 28, por ejemplo, si usara la de 28 que está acá, son 14 días de fase folicular, 14 días de fase lútea. Bien. Incluso un ciclo de 35 días, súper normal, puede suceder una fase folicular de 21 días y una fase estable, lútea, de 14 días. ¿Por qué digo esto? Porque se dice mucho también, uno de los mitos, digamos, a ver, hay una preguntita acá. Sí, debe ser tu conexión, Claudia, ¿no? Creo que las demás lo ven bien. ¿Se ve bien? Las demás no sé si me quedas un gestito ahí. Sí, no se corta nada. Bien, genial, buenísimo. Igual queda grabado, así que después si necesitas que te pase la grabación me pedís. Bien, ¿por qué me interesaba hablar acerca de la duración de las fases? Porque se cree mucho también que el método sintotérmico es para las personas que tienen ciclos regulares. ¿Por qué? Porque se asocia mucho con otros métodos que no son el sintotérmico, como puede ser el método del ritmo, el método del calendario y demás, que se trata de contar días y que se supone que son fiables porque todo el tiempo ciclamos de la misma forma. Bueno, ya antes habíamos dicho no ciclamos de la misma forma. Por más de que siempre tengas ciclos cada 28 días, te puede pasar igual que la ovulación cambie en alguno de esos ciclos y ahí el calendario no te sirvió de nada porque en ese momento no lo pudiste evitar, ¿bien? Entonces, ¿es necesario ser regular para usar el método sintotérmico? No es necesario. De hecho, expliqué en un momento las diferencias enormes que tenía yo, en particular con mis ciclos, y no importa porque se va monitoreando todos los días la fertilidad y de esa forma se va determinando cuándo son días seguros y cuándo no son. Así que
La irregularidad en este caso no es necesaria, no determina nada, e incluso ya médicos, ginecólogos, así más actualizadas, ya están desmitificando esto de que el ciclo tiene que ser regular. ¿Qué es un ciclo regular, no? A ver qué tiempo tenemos. Creo que llegó. ¿Qué es un ciclo regular? Un ciclo que no dura más de, o ni menos de 21 días, ni más de 35. Esto lo estándar, digo, ¿no? Y además que entre ciclo y ciclo no haya una diferencia mayor a 8 días, más o menos. Sí, yo, irregular, de acá a la China. Después habrá que ver cada una. Pero eso no determina la salud. ¿Por qué? Porque yo si sigo ovulando todos mis ciclos, es un ciclo sano. Capaz que si mis fases foliculares son un poco largas, me puede estar hablando de que hay temita ahí con la progesterona, pero a priori no habla acerca de falta de salud, de irregularidad. Por eso está bueno utilizar el método como monitor de la salud, básicamente. Porque también desmitificamos un poco estas cosas, ¿no? Y de paso, para la que no sabe cuándo va a menstruar porque tiene ciclos irregulares siempre, bueno, con el método puedes estar más preparada para eso. Eh, Bien, bueno, un paréntesis de los anticonceptivos hormonales, porque creo que es inevitable hacer un poco esta comparativa, ¿no? Creo que si estamos buscando un método anticonceptivo no hormonal, por algo es, estamos interesadas tanto en dejar las pastillas anticonceptivas o estamos dudando estamos buscando un método igual de efectivo. Igual de efectivo es igual de efectivo que las pastillas. Acá imagínense que salieron a la venta en el 61. Prácticamente salieron a la venta, salieron al mismo tiempo el método sintotérmico y los anticonceptivos hormonales. Lo que tuvieron fue más fama y más publicidad, ¿no? Y más publicidad. Se componen de hormonas sintéticas, son estrógenos y progestinas. Los niveles que se dan en las pastillas son muchos menores que las que produce naturalmente nuestro cuerpo. Sirven para controlar los síntomas del SOP y la endometriosis, pero no son un tratamiento para tal. Lo que hacen es cancelar los síntomas. Vos cuando dejás las pastillas anticonceptivas, todos esos síntomas vuelven. Así que no son una cura para ni son un tratamiento para. Sí sirven cuando tenemos muy, eh, cuando queremos evitar los síntomas, cuando están muy fuertes estos síntomas, y a veces muchas las eligen para paliar eso y atenderlo desde otro lado, porque ya les digo que como tratamiento no sirven. No regularizan el ciclo, yo creo que hoy día ya se sabe eso, pero se siguen recetando todavía como que regularicen el ciclo. No es así. Una vez que las dejas de tomar, el ciclo vuelve a ser lo que era antes, o idealmente, porque a veces el ciclo incluso tarda más en volver después de, más que nada a largo plazo. Y algo muy interesante y muy importante saber es que interrumpen con los procesos de maduración emocional que se inician gracias al ciclo. Y que esto sucede especialmente en la adolescencia, porque una vez que empezamos a menstruar en la adolescencia, suceden un montón de cambios hormonales, nuestra psiquis, nuestro cerebro, nuestra hipófisis, está todo conectado y estas producciones hormonales suceden para generar esta maduración. Y nosotros al interrumpir con esta maduración estamos interrumpiendo con ese proceso y bueno, hay chicas que literalmente han tomado desde que empezaron a menstruar durante 10 años pastillas anticonceptivas, cuando las dejan es un volver a conocerse, porque hubo una maduración que no sucedió, hubo una psiquis que no sucedió, hubo un montón de cosas que no sucedieron ahí, que estuvimos ocultando y de la nada tenemos que empezar a trabajar con ellas, ¿no? Esto es una explicación breve, ¿no? De lo que les contaba recién. La delicada producción de hormonas que generamos con nuestro ciclo se encarga de activar nuestro metabolismo, que a la vez impulsa nuestra propia creatividad y sexualidad. Esto genera un impacto emocional y vincular que afecta a nuestra personalidad y a nuestra sociabilidad. Ciclo a ciclo se genera un proceso de maduración emocional y sexual en nuestra ciclis. Así que a largo plazo, es decir, cuando estamos mucho tiempo tomando estos anticonceptivos, es muy normal que suceda una desconexión emocional, una desconexión de nuestros sentimientos o una forma de ser que creemos y normalizamos como que somos así y cuando los dejamos nos damos cuenta que no. Acá ya finalizando, que la verdad que bastante bien el horario, sí, re bien. Le calculé, pero impecable. ¿Por qué pongo esto de registro circular? Esto no atañe a lo que es el método sintotérmico, pero capaz que está bueno, tenía ganas de que terminemos la clase con una pequeña herramienta que si no la están utilizando y la quieren empezar a utilizar para empezar a conectar con el ciclo es hermosa. Puede ser un registro circular, como puede ser también anotar en un diario simplemente todos los días ciertas cuestiones que nos atañen para empezar
a ser conscientes de lo que sucede alrededor de nuestro ciclo. Entonces anotamos el día 1, que es el día cuando menstruamos, y podemos anotar nuestros sentimientos, cómo estamos anímicamente, cómo estamos de energía, es decir, nuestra disponibilidad energética. Si nos sucedió algo en particular en ese día, también lo podemos anotar. Si nos surgió una idea, lo que sea, lo podemos estar anotando. Si soñamos algo en particular, con algún arquetipo, un millón de cosas suceden en nuestro ciclo que muchas veces se nos escapan de nuestras manos, ni nos damos cuenta de que están acá. Entonces, nada, quería hacer esa invitación también, si, más allá de que si hacen o no hacen el método, una forma de empezar a conectar con el ciclo y qué es lo que sucede a lo largo de nuestros ciclos es el registro circular. ¿Qué puse por acá? A ver, bueno, observar cómo van fluctuando nuestras energías, ¿no? Desde que empezamos a menstruar, que estamos con energía más baja, hasta el momento en que estamos por ovular, que estamos allá arriba normalmente, y en nuestra fase premenstrual. Y está bueno porque a veces van sucediendo cosas, nos suceden momentos donde estamos más irritables o donde estamos más felices, con más energía, lo que sea, y no nos damos cuenta. O sea, nos damos cuenta en el momento cómo nos sentimos, ¿no? Pero no nos damos cuenta que es en ese momento particular el ciclo y eso lo podemos utilizar a nuestro beneficio. Hay ciertas cosas a las que no podemos evitar si tenemos un trabajo de lunes a viernes, por más de que estemos menstruando, muchas veces tenemos que ir igual, pero podemos, al ser conscientes de que en ese momento vamos a estar más cansadas o con más baja energía, hacer pequeñas micro tareas que nos ayuden a llevarlo de la mejor forma posible. Así que nada, eso. Si me quieren preguntar algo por privado después acerca del registro, re pueden hacerlo, no hay problema. Y bueno, para finalizar, contarles, que a esto atañe esta clase también, es que voy a estar dando un taller grupal para aprender el método sintotérmico. La idea es aprender todas juntas, ir contestándonos, mandándonos grillas, haciéndonos preguntas para estar seguras de haberlo aprendido bien y para sentirnos acompañadas también, ¿no? Para saber que, no, que cosas que nos suceden a nosotras no nos suceden solo a nosotros, a veces nos suceden a las demás también. Así que bueno, la que esté interesada, si quiere anotarse, puede hacerlo. Empezamos el miércoles 7 de mayo, de ahí en más son los 4 miércoles de mayo, 7, 14, 21 y 28 de mayo, a esta misma hora, las 4, miércoles 4 de la tarde, y vamos a estar encontrándonos 1 hora y media. Más allá de estas 4 clases, el grupo de WhatsApp continúa, porque la idea es que todas puedan registrar sus 3 grillas para verificar que lo estén haciendo bien y utilizarlo como método anticonceptivo, que no quede en la nada, básicamente, ¿no? Que se sepan que más allá de la tercera grilla, si están en su grilla número 20 y esa grilla le sucedió algo, la comparten en el WhatsApp y lo charlamos entre todas y lo vemos, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla y habilitar los micrófonos, o no sé si ya los pueden habilitar capaz, ¿eh? A ver, ya me fijo. En participantes creo, ¿eh? ¿No? Sí, permitir, creo que sí pueden. Ah, acá. Ahí habilité. Si alguien quiere abrir el micrófono y hacer alguna pregunta, puede, si no, por el chat también. Ah, bueno, gracias, Mai. Me alegra que les sirva. Es la idea también, más allá del taller grupal, que mi idea es promocionarlo, ¿no? Y bueno, incentivarlas a ver si quieren empezar el método. También quería que sea como una herramienta esto, ¿no? Que les sirva, que puedan sacar provecho de esto. Bueno, no sé si hay alguna preguntita, si uno quiere decir algo, habilitar el micrófono. Siéntanse libres. ¿Cuántas somos? 14 ya. Em, Acá, a ver, me pasó, les leo, así queda también en la grabación. Bien, Mai dice, me pasó mi prima la data y ella no puede estar por temas laborales, si podrás mandar el link. Sí, yo lo subo a YouTube, así lo pueden ver más cómodo y no les pesa demasiado. Y después de subirlo a YouTube ya habilito la clase, así que si me mandan un WhatsApp, se los paso por ahí y seguramente lo deje también en historias, ahí en Instagram. No sé si se puede hacer un posteo con el link, pero bueno, voy a verlo y si no, me lo piden y yo se los paso. Karen, ¿se pierde lo registrado si hay enfermedad? Depende. En realidad no, registros no se pierden nunca, todos los registros son buenísimos y siempre nos van a estar sirviendo. Pero sí, por ejemplo, si estamos con fiebre, eso se va a ver reflejado en la grilla porque va a haber un falso salto térmico.
Entonces, por ejemplo, lo que se hace es, si ese día tuviste, si el día de la temperatura en que te tomaste la temperatura tuviste fiebre, esa temperatura se va a descartar. ¿Para qué? Para no confundirnos y no pensar que eso se debió a una ovulación, cuando en realidad no, se debió simplemente a la enfermedad y evitar hacer una mala aplicación de la regla. Es decir, que hay una regla para eso también, básicamente. Y bueno, y está bueno porque capaz que tenemos otras enfermedades que no tienen que ver con fiebre. Eso se va notando porque también repercute en nuestro ciclo. Entonces vamos a poder ver que tal vez ese día, no sé, sentimos dolor de cabeza y al final era por algo hormonal o no, al final era debido a esta enfermedad, ¿no? Se pueden hacer estas salvedades. ¿Qué más? Por acá, muchas gracias, Vicky. Bueno, después pasa la conexión si querés verlo. Me alegro que haya gustado. Karen, por la enfermedad la temperatura sube, exactamente, tal cual. Esa es la salvedad que hacemos, por eso las temperaturas de enfermedad no las tomamos en cuenta para poder aplicar bien las reglas anticonceptivas. ¿Las clases del taller van a quedar grabadas? Sí, van a quedar grabadas las clases. Capaz que haga una carpeta de Drive para compartirlas ahí, que las tengan siempre a mano, porque sí, la idea es que cuando necesiten repasarlas, las puedan ver. Todo esto que vimos del ciclo lo vamos a estar viendo en estas clases, solamente que más ampliado. Como el gráfico que les mostré, ¿no? Que estaba el endometrio, las temperaturas y demás, en realidad es más amplio, eh, asusta a veces, como que lo ves y decís, oh, ¿qué es esto, chino básico? Yo lo tuve que ver un par de veces para entenderlo, pero después, una vez que lo entendés, te das cuenta que no es algo complicado, es bastante simple y es una herramienta muy valiosa. Por acá, Diana, tomando registro de mi ciclo menstrual, por eso me interesó en el método. Que bueno, genial, ya venís haciendo un registro, eso ya nos da, ya tenés un montón de información. Esto sería una información extra que también aportaría muchísimo. Así que bueno, eso. No sé si hay más preguntitas o si alguien quiere hacer una pregunta así con micrófono. Si no, damos por finalizado. En mi Instagram, si quieren ir a seguir de paso, ecate arroba espacio lunar. Creo que lo puedo dejar por acá. Ecate punto espacio lunar. Ay, mira, 64 y usaba el método. Nada, hermoso, me encanta. No hay muchas personas que hace muchos años lo usen, porque es algo que de lo que se está hablando ahora. Imagínense que recién en el 2021, como les decía, Sofía empezó con las formaciones de educadoras acá, y antes no, ahora se está haciendo escuchar más y está buenísimo eso. De hecho, si quieren que les pase después la página del AFER, de Latinoamérica Fértil, me piden y se las paso. Ahí está un montón de info científica, también está el listado de todas las educadoras que estudiamos ahí, o sea, estoy yo y están mis demás compañeras también. Y nada, está buenísimo ver que somos un montón, que somos un montón que lo venimos usando y que funciona, pero muy bien. Y les decía que en el Instagram tienen la publicación acerca del taller grupal que voy a estar dando. Me piden el link, así como llenaron este formulario, es lo mismo. Van al formulario y ahí tienen la info detallada, capaz que subo unos detallecitos más ahora, pero bueno, se va actualizando y si no me lo piden. Me lo piden y se los mando, ¿sí? Así que bueno. Bueno, la formación, el taller va a tener un valor de 30.000 pesos. Es único pago, solo esos 30.000 pesos y ya son las 4 clases y el grupo de WhatsApp que está por tiempo ilimitado, o forever, básicamente. Podemos hablar ahí, si tienen ganas de irse del grupo, bueno, pueden salir después, si están hace 5 años y se aburren, pueden salir, pero si quieren seguir estando ahí, nada, yo lo voy a dejar ahí por siempre, básicamente, porque la idea es esa. Así que bueno, eso, espero no estar olvidándome de nada. Si quieren seguirme ahí en el Instagram, me sirve un montón, poner un me gusta, un comentario, me encantó la clase, estuvo re bueno, lo comparten, me sirve muchísimo. Así que bueno, muchas gracias a todas por estar aquí. Me voy despidiendo, así no la hacemos más larga y voy subiendo la clase, ¿sí? Cualquier otra pregunta, si se les ocurre, me preguntan igual. Gracias, Mai, ahí veo tu mensajito. Gracias, chao chicas, abrazo gigante, nos vemos.